Buenos días a todos mis seguidores. Aquí les habla María de los Ángeles Cortés, de Esencia Completa y Resplandeciente, una vez más para compartir con ustedes lo que me han dado y que me ha servido en mi vida para restaurar mi ser, de Inner Healing o sanidad interior, de herramienta eficaz para la restauración. Hoy vamos a hablar de la parte 6 y vamos a dividirla en dos, 6A y 6B. En la parte 6A vamos a hablar ya directamente sobre algunas conductas y algunas consecuencias de las emociones dañadas. Anteriormente vimos de por qué surgió el Inner Healing o la sanidad interior, dónde surgió, para qué surgió, y lo más importante en la parte 5 que hablamos la última vez fue sobre la responsabilidad que tenemos de asumir que tenemos emociones dañadas para poder entonces restaurarlas. Como les dije, vamos a hablar entonces hoy de algunas consecuencias ya de las emociones dañadas. Empecemos entonces hablando sobre una parte de la Biblia del Nuevo Testamento. Como dije, este libro del cual yo estoy basada para compartir y ha servido de ayuda importantísima en mi vida durante estos 45 años de restauración. Su base es cristiana, pero se aplica también a la parte holística y se aplica también a todos aquellos que aún no han despertado en su conciencia ni han nacido de nuevo. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 18, de los versículos 23 al 35. Y habla sobre lo que es el reino de Dios. Hoy en día muy conocido, muy mentado. Y aquí dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Talentos era la moneda de la época. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que él tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchísimo y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y en otra parte del mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 12, aparece una parte de la oración que Jesús como maestro le enseñó a sus discípulos y que ha pasado a la posteridad. Y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a analizar un poquito este pasaje bíblico y lo vamos a tratar con el lenguaje que se usa dentro de los espirituales. Hayan nacido de nuevo entre el cristianismo o hayan despertado su conciencia dentro de los que no son cristianos,
pero que tienen su conciencia en Cristo y que son espirituales también. Y así les hablaba el Maestro Jesús a sus discípulos a través de parábolas. Con esta parábola, Jesús puso en colores y en sonido estereofónico sus enseñanzas sobre el perdón, que hablamos de él en la quinta parte. Esta parábola está llena de interiorizaciones profundas sobre la sanidad espiritual y emocional. ¿No debería sorprendernos esto? Por ejemplo, Buda, que se considera uno de los maestros espirituales, él logró a través de sus procesos enseñarnos que tenemos diferentes niveles de conciencia. Pero jamás se ha visto una persona, solo Jesús, que fue la única persona normal y perfectamente sana que ha existido como ser humano. Nos han enseñado que Él conocía lo que había en el hombre y en sus niveles más profundos, no solamente a nivel de conciencia. Así que podemos esperar que sus enseñanzas y sus verdades contengan las verdades psicológicas, escúcheme bien, psicológicas más penetrantes. La parábola, vamos a escudriñarla. Cuando el rey decidió arreglar sus cuentas, encontró que el sirviente le debía la fantástica suma de $10 millones, por decir una cifra, pero bien exagerada. Jesús usó una suma increíble de dinero en esa parábola. Los impuestos anuales de las provincias de Judea, Idumea, Samaria, Galilea y Perea, en conjunto, solo llegaban a la cantidad de $800,000. Pero lo más importante en esto es el monto exagerado de la deuda. La deuda de una persona hacia Dios y hacia otros es tan grande que no puede pagarse nunca. Del mismo modo que un sirviente que trabaja por unos pocos centavos al día nunca podría ahorrar lo suficiente para pagar una deuda de $10 millones. El sirviente cayó de rodillas y pidió misericordia. Él estaba pidiendo una clase especial de misericordia, lo que se llama en el lenguaje de la época macrotumazón. Cada vez que esta palabra es usada en el Nuevo Testamento, significa una extensión de tiempo o una demora. Él le dijo: Señor, ten paciencia conmigo. Por favor, espera y te pagaré todo. Dame más tiempo. Vemos que la idea del sirviente sobre el perdón era una cosa, pero la idea del Señor era otra. El Señor, en su misericordia, le perdonó toda su deuda y lo soltó. Pero este mismo sirviente, cuando salió, vio a su consiervo, quien le debía unos miserables $20. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame lo que me debes. Cuando el consiervo no pudo pagarle, el sirviente no mostró ninguna misericordia, sino que puso al deudor en la prisión hasta que le pagara todo. Entonces el Señor llamó al sirviente y le dijo: mira, te perdoné todas tus deudas y ahora tratas a tu consiervo de esta manera. Así que muy enojado, este señor lo envió a la prisión hasta que pagara todo. Ahora, esto es bastante malo, es bastante inadecuado, pero la siguiente declaración de Jesús, nuestro Maestro, es lo que causa la mayor impresión. De la misma manera, así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Espérate un minuto, Jesús. ¿Qué estás tratando de decirnos? ¿Qué clase de retrato es este del Padre Celestial? ¿Es una mala interpretación? No, la deducción es clara. Para el que no ha sido perdonado y el que no perdona, Dios será como un cobrador de deudas duro y severo. ¿Es esto una exageración, como la cantidad exagerada de dinero? ¿O se refiere a la vida futura, al castigo de los malvados, de los que hacen cosas que no se deben, maldad? Puede ser que incluya a estos, pero no tenemos que esperar la otra vida para ver las palabras de Jesús hechas verdad. Si bien dicen que aquí en la tierra todo se paga, ¿es o no? Porque aquí y ahora
el que no ha sido perdonado y la persona que no perdona está contaminada con culpa y con resentimiento. Vive en una prisión donde se encuentra torturada por toda clase de conflictos emocionales internos. Vamos a hablar ahora de los deberes y las deudas. Entretejido en esta parábola de Jesús se encuentra un cuadro de las relaciones humanas. El mundo está hecho para perdonar, está hecho para la gracia, está hecha para el amor en toda vida. La necesidad del perdón, de gracia y de amor ha sido construida en la estructura de la naturaleza de las personas. Está en cada célula de nuestros cuerpos, yo diría en el ADN, en cada relación interpersonal. Estamos hechos para la gracia y el amor y la aceptación. ¿Cuántos de nosotros, inclusive a nosotros mismos, no terminamos de aceptarnos, mucho menos de recibir gracia y mucho menos de sentir amor? Una de las descripciones bíblicas de lo que los cristianos llaman pecado es violación de las leyes de Dios. Pero déjeme decirle algo. Muchos de nosotros le decimos el Padre Celestial, o el Creador del Universo, o la esencia superior, o el yo superior. Él ha creado todo, pero Él todo lo ha hecho decentemente y con orden. Por lo tanto, Él puso las leyes. Cuando esas leyes se rompen, estamos en deuda con Él. Así de sencillo. Las palabras deber y adeudar vienen de la misma raíz. Por ejemplo, decir yo debo hacer esto o yo no debo hacer esto es como decir yo le adeudo esto a Dios o yo adeudo esto a esta persona. Hacer esto o no hacerlo. Lo que es verdadero sobre las leyes de Dios también es verdadero en las relaciones interpersonales. ¿Cómo les parece? Les repito, lo que es verdadero sobre las leyes de Dios también es verdadero en las relaciones interpersonales. Sentimos deberes y deudas unos hacia los otros. Cuando faltamos, cuando pecamos, por decirlo de una manera cristiana, contra una persona, a menudo decimos, de alguna manera siento como si tuviera una deuda con él, o yo siento que ella me debe una disculpa. Cuando una persona es liberada de la prisión, decimos que ha pagado su deuda a la sociedad, ¿es o no así? Nuestro Maestro Jesús puso estos conceptos en el corazón mismo del Padre Nuestro. La primera oración que Él enseñó a sus discípulos y que un día de estos la vamos a analizar y la vamos a desmenuzar para ir analizando cada una de las partes, porque es una oración que jamás ha habido otra completamente desde el principio hasta el final, una forma completa de comunicarnos con nuestro ser más superior, nuestro Creador, nuestra esencia superior, nuestro Padre amado. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un pastor, un consejero, un psicólogo que sea creyente y espiritual, un psiquiatra, un líder o cualquiera que trabaje de cerca con seres humanos, sabe que este sistema de deudas ha sido construido en la personalidad humana de la manera más increíble. Hay un sentido de deber, de adeudar, un mecanismo automático por el cual los cobradores estructurados en los seres humanos hacen el trabajo. Buscamos expiar nuestras equivocaciones, pagar las deudas que debemos o cobrar la deuda que los demás nos deben. Si sentimos rabia hacia nosotros mismos, decimos debo pagarlo todo. O si sentimos rabia hacia otros, él o ella deben pagar. Lo vemos mucho en los juicios, en las cortes, ¿no? Cuando ha habido un asesinato, cuando ha habido un maltrato, o han acabado con alguna persona o la han maltratado. De esta manera, todo este proceso inexorable se pone en acción, mientras que la personalidad queda sujeta a estos atormentadores internos. Ellos son los carceleros que trabajan como cobradores de deuda en esta horrible prisión.
Nuestro Maestro Jesús está diciendo que Él no ha sido perdonado y el que no perdona quedan sujetos a un cuarteto atemorizador: culpa, resentimiento, esfuerzo y ansiedad. Y estos cuatro producen tensión, conflicto y toda clase de problemas emocionales. Se lo voy a repetir. Nuestro Maestro está diciendo que el que no ha sido perdonado y el que no perdona quedan sujetos a un cuarteto atemorizador. Y estos son culpa, resentimiento, esfuerzo y ansiedad. Estos cuatro producen tensión, conflicto y toda clase de problemas emocionales. El doctor David Belgum, comentando sobre una declaración de que el 75% de las personas hospitalizadas con dolencias físicas tienen enfermedades enraizadas en causas emocionales. Dice que los pacientes se están castigando a sí mismos con sus enfermedades y que sus síntomas físicos y colapsos nerviosos pueden ser las confesiones involuntarias de sus culpas. Yo soy de las que creo que el ser humano no debe enfermarse, pero nos enfermamos. Porque nosotros, si tuviéramos un balance entre nuestro espíritu, nuestra parte emocional y nuestro cuerpo, pues no habría somatización y no se reflejaría. Y de hecho, hay un versículo que habla de que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Como muchos dicen, ay, comí tal comida y me cayó mal. No, lo que contamina al hombre es lo que sale desde adentro, para que ustedes lo vean. Pues hasta aquí hemos llegado con la parte A de la parte 6 de este capítulo, de esta parte que quiero compartir con ustedes, de Inner Healing, Sanidad Interior. Recuerden que ya todos estos audios están puestos y subidos en YouTube bajo Esencia Completa y Resplandeciente, Inner Healing, María de los Ángeles Cortés. Lo pueden buscar bajo ese reglón y ahí van a encontrarlos todos. Algunos repetidos porque aún no manejo bien lo del YouTube, como también yo lo subo en las otras redes sociales que comparto con mis seguidores, como es el Facebook, la página de Esencia Completa y Resplandeciente, en WhatsApp, en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias y una vez más recibamos todos una canasta inmensa de una total plenitud de bendiciones. Hasta la próxima.